tal? ¿Cómo están? ¡Soy inocente! Yo no quiero un medio ambiente, la quiero completo. El gobierno está tomando las peores decisiones en los peores momentos. Básicamente está haciendo todo mal. ¿De qué vamos a hablar ahora? Miren, tenemos que hablar sí o sí de la situación de los incendios forestales. El país se está incendiando, el país se está quemando, la inseguridad está obrando a sus anchas. Petroperú va a seguir siendo un problema. Mientras tanto, Dina y su gobierno muestran ser necios, estar desconectados con la realidad y quiere viajar a Nueva York a una reunión que puede ser importante o no. Son algunas cuestiones de las que vamos a hablar, resolviendo la cuestión de por qué el gobierno está haciendo todo mal. Primero tenemos que hablar de algo que ya todos deben estar enterados, ya todos han visto. Asumo que todos nos hemos conmovido con lo que estamos viendo con respecto a lo que está pasando en la selva, en la sierra, en parte donde hay bastante vegetación, en la Amazonía peruana, con lo que es los incendios. Hay que hacer una recapitulación de lo que está pasando hasta ahora. De acuerdo al SINPAD, del Sistema de Información Nacional para la Respuesta y la Rehabilitación, un organismo del INDECI, 32 incendios están activos en 12 regiones. Y en el 2024, 22 regiones han sido afectadas por incendios forestales, o sea, casi todas las regiones del país. Hasta el momento, hasta el día de hoy, 18 de septiembre, la cifra es de 16 personas. Algunos dicen 17, pero se han confirmado que son 16 los fallecidos. Lamentablemente, hay cerca de 100 heridos y más de 4.500 animales que han resultado afectados por estos incendios. Las regiones más afectadas son Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Lambayeque, Huánuco, algunas partes de Lima, San Martín, Tumbes y Ucayali, de las cuales las más afectadas son Amazonas, Ancash y Cusco. Ahora, ¿cuál ha sido la reacción del gobierno considerando estos aspectos que ya sabemos en cuanto a cifras, por así decirlo, de los resultados de estos incendios forestales? Primero, 8 gobiernos regionales han pedido que la presidencia, que el gobierno central, declaren emergencia sus territorios: Lambayeque, Ancash, Piura, Cajamarca, Amazonas, Ucayali, Huánuco y San Martín. Hace algunos días el primer Adrián Sen salió a decir en una conferencia de prensa que había que mantener la calma, que cerca del 60% de los incendios ya habían sido extinguidos y que no encontraban los suficientes argumentos para poder declarar estos territorios en emergencia. Si bien es cierto decir que se va a declarar en emergencia un territorio, una región, es un bonito titular, hay una pregunta que tenemos que plantearnos realmente. ¿Algo hará un estado de emergencia? ¿Servirá para algo? O sea, creo que la prensa está tomando bastante interés en que el gobierno tenga o tome la postura de asumir las formas, ¿no? De decir, vamos a declarar en emergencia tal región. Pero el declarar en emergencia tal región no va a ir a apagar de manera milagrosa o mágica los incendios. Declarar en emergencia una región no va a apagar el fuego, no va a salvarle la vida a todos esos animalitos que han fallecido, que han sido calcinados por el fuego, no va a devolvernos esas 15 pérdidas de hermanos peruanos, no va a devolver casas, territorios, propiedades, cultivos a todas estas personas que están siendo afectadas. ¿Qué es lo que va a hacer un estado de emergencia? La verdad es que solamente sería una pantomima para sentir que se está haciendo algo que no se va a hacer. La verdad es que mucho no se puede hacer ante este fenómeno, ante estas inclemencias de la naturaleza. El gobierno, por más que manden a todos y resuciten a todos los expresidentes y los manden a todas las regiones a que supervisen las obras, no va a lograr que los incendios sean apagados. Esto que quede claro, por favor. ¿Ya? Lo que tiene que hacer el gobierno es entregar informes de lo que se está haciendo, de cómo se está avanzando en esas supervisiones que están yendo a hacer a algunas regiones, como se ha visto en esta última semana, después de lo de Alberto Fujimori, porque el gobierno se ocupó bastante, estuvo casi los 3 días del velorio del expresidente y recién han viajado a las regiones que se ven afectadas. Ahora, valgan verdades, este trabajo de contrarrestar o extinguir los incendios es una labor que más le corresponde a los gobiernos regionales o gobiernos locales o provinciales, no tanto al gobierno central. Entonces, ¿por qué las regiones están que piden que el gobierno central declare en emergencia sus territorios? Miren, están solicitando que se declare el estado de emergencia asumiendo la falta o la carencia de logística para poder afrontar, o mejor dicho, enfrentar este fenómeno. ¿Por qué? Estamos ante un problema que no tiene solución pronta, ¿ya? Esto que quede claro.
El solicitar que se declare una región en estado de emergencia simboliza una sola cosa, que el gobierno regional, el gobierno local, no tiene la capacidad, hablando de maquinaria, hablando de recursos, hablando de personal capacitado, para enfrentar esta situación. Entonces, ¿por qué se pide el estado de emergencia? Porque el gobierno local no puede asumir esta situación. Entonces le pide al gobierno, oye, tú que tienes los recursos, el personal y la logística, ayúdame con esto, que es lo que le correspondería en el estado de emergencia. O sea, básicamente lo que va a hacer el estado de emergencia es permitir la intervención del gobierno central, cosa que sí es necesaria, ¿ok? Porque los gobiernos regionales no tienen la capacidad para enfrentar esta situación. El gobierno central sí, pero eso no garantiza que mañana o que hoy se vayan a apagar los incendios o que quién sabe no vayan a hacer más en los próximos días. Esto tiene que quedar claro, por favor. Ahora, esto es muy triste. Sí, luego les voy a mostrar algunas fotos que realmente son sobrecogedoras, que realmente impactan, que realmente dejan a uno tocado por lo que está pasando en la zona, sobre todo amazónica, en la selva o ceja de selva. Pero no podemos dejar de decir que todo lo que sucede deja una lección. Y en este caso la lección que tengo que recoger es algo que los gobiernos regionales tienen que aprender. 22 de 24 regiones se han visto afectadas este año por incendios forestales. ¿Qué hacen las autoridades regionales al respecto? ¿Qué hacen cuando se postulan a las alcaldías, a los gobiernos regionales? En vez de decir que van a votar a las mineras, que van a sacar las minas, que van a ayudar a las minas, y las minas, metiéndose con el problema de las minas, que es algo que casi todos los candidatos a los gobiernos regionales hacen, deberían implementar planes de prevención y de respuesta, de contingencia, ante un fenómeno que cada vez va a ser más frecuente. Estaba viendo hoy una entrevista en el programa de Augusto Álvarez Rodríguez, Claro y Directo, de un ex ministro de Midagri, precisamente, y decía que estos fenómenos ya son algo que es costumbre. Y sí, no sé si ustedes están viendo las noticias recién este año, pero los que vemos las noticias desde que somos niños, todos los años se quema la selva peruana. Y cada año es peor. Ojo que en el 2020 fue peor. La situación en el 2020 fue la peor, pero ahora en el 2024 hemos superado las cifras del 2023. Entonces es importante saber que este problema tiene que ser enfrentado por los gobiernos regionales y no está siendo o no puede ser enfrentado por los gobiernos regionales, por lo que le piden ayuda al gobierno central. Ahora, con respecto a Dina, el pasado 16, hace un par de días, llegó a Amazonas para supervisar los trabajos de los equipos que intentan extinguir los incendios. O sea, a mirar, ¿no? A estorbar. Y como se dice, más ayuda a quien no estorba. Pero claro, por lo menos por protocolo tenía que ir a sentir como el humo no deja a veces ni respirar, ¿no? Y se hizo esta foto tan incómoda que todos los presidentes tienen en un helicóptero señalando los mapas, como si ellos fueran a enseñarle a los especialistas cómo tienen que hacer su trabajo. Yo creo que los fotógrafos encargados de estas misiones deberían recomendar nuevas poses, ¿no? Porque, o sea, esa pose siempre de señalar el problema, señalar los mapas, a mí realmente me resulta incómodo, vergonzoso, siento vergüenza ajena, porque es algo que siempre se ve, pero nunca tiene resultados. Luego vamos a hablar en sí de las reacciones de Dina. Hay que hablar de algo importante que son las causas de los incendios o del incendio en sí que hay en la selva o ceja de selva peruana. Yo destaco un par de causas. La primera es la intervención humana que se suma a las altas temperaturas y vientos fuertes. O sea, intervención humana y el cambio climático o por así decirlo, el clima en este momento. Existe una práctica cultural, que sí es una práctica cultural en la selva, que es nefasta, peligrosa y arriesgada. La quema de terreno para expandir la frontera agrícola. Los propietarios, agricultores en esta zona del Perú, cuando termina una campaña, es decir, cuando termina un tiempo, un proceso de producción, para poder avanzar su cultivo, para seguir produciendo, para seguir cultivando y seguir generando ganancias, lo que hacen es expandir su territorio, pero lo hacen de una manera inapropiada, rudimentaria e irresponsable, porque es una práctica que la tienen años, sí, pero es irresponsable. Eso no le quita la característica de irresponsable. ¿Qué hacen? Dejan su cultivo y como en la selva sucede que no todos los terrenos están denunciados o registrados o bajo propiedad, avanzan. ¿Y cómo avanzan? Quemando. Entonces, lo que llaman monte, que eso sea selva pura, lo queman. Entonces, sueltan el fuego y cuando el fuego se va, voltean la tierra y ya está apta para poder ser utilizada para el cultivo. Esto es lo que se hace allá. No, que cómo se te ocurre decir eso. Yo conozco pues la realidad en la selva, sé cómo es esta situación, sé cómo manejan este tipo de procesos, estas prácticas, y es por eso que les digo cómo es que se trabaja
allá. Ahora, se suma a esto dos condiciones: las altas temperaturas que evitan que el fuego rápido se extinga y los fuertes vientos, que lo que hace el viento es pues hacer que el fuego viaje, se expanda, y eso hace que los incendios no puedan ser controlados. Ahora, definitivamente no podemos descartar la intervención del factor clima en este tema. Les había dicho que las altas temperaturas y los fuertes vientos también son los causales de este problema. Hay que considerar que allá en la selva pues solo existen dos climas, dos estaciones, ¿no? La seca y la lluvia. Entonces, con las temperaturas actuales, estas dos estaciones van a ser cada vez más extremas. Entonces, la seca va a ser sequía y calor intenso, va a ser sofocante, y la lluvia, pues como es cada año, inunda todas las poblaciones, ¿no? Entonces, en esta oportunidad que ha llegado la seca, obviamente hay sequía y temperaturas muy altas que evitan que el fuego se apague. También hay que considerar, y no quiero dejar de mencionar, el factor de las economías ilegales, que en este caso estaríamos hablando de la tala ilegal de bosques. ¿Cómo funciona la tala ilegal de bosques? Le prenden fuego pues a todo para que vuelvan a crecer los árboles y vuelvan a cortar y vuelvan a prender, y así. Son, por así decirlo, tres factores los que han causado estos incendios. Ahora, ¿cuáles son las salidas a este problema? Lo primero básicamente es esperar que los equipos y las brigadas valientes que están tratando de apagar los incendios en estos territorios puedan culminar su labor sin pérdidas ni contratiempos o afecciones a su integridad física. Eso es lo que queda esperar, y en este caso solamente tendríamos que elevar nuestras plegarias por estas personas, porque mucho más no podemos hacer. Lo segundo es que los gobiernos locales y autoridades regionales implementen planes de prevención y contingencia ante incendios forestales. Y esto es algo de lo que se está hablando poco o nada, porque en realidad ese trabajo le compete a cada gobierno regional. Pero cada gobierno regional, en lugar de proponer grandes obras de infraestructura, estadios, colegios, hospitales, podrían también preocuparse en proponer planes de contingencia para los incendios forestales, que cada año son algo más frecuente, algo más común. Y el tercero es que se implemente correctamente la supervisión y control del Estado a través de la Ley 31973, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Y acá quiero que me presten bastante atención. Esta ley ha sido llamada por los medios y por bastantes activistas y colectivos progresistas y de tinte rojo como ley antiforestal, cuando en realidad es todo lo contrario, y les voy a explicar por qué. Es necesario que se aplique correctamente la supervisión y el control del Estado a través de esta ley, que promueve la explotación de recursos forestales de manera responsable, regulada y controlada, ¿ok? Justo hoy, en entrevista con Augusto Álvarez Rodríguez en Claro Directo, en su programa, Juan Manuel Benítez, ex titular de El Midagri, habla sobre esa ley y cuán necesaria es para que se eviten este tipo de situaciones. Los recomiendo, no me crean a mí, vayan a ver la entrevista con este especialista y no se dejen engañar. Muchos están viendo en los medios que están diciendo de manera irresponsable: no, es que la ley antiforestal está que causa estos incendios. Y muchos están aprovechando para llevar esta desgracia, este fenómeno tan triste y preocupante, para jalar agua para su molino en el terreno político. O sea, quieren politizar la desgracia del fenómeno de los incendios, diciendo que esta ley nefasta del Congreso antiforestal está provocando nuevos incendios y la explotación de los recursos amazónicos y forestales. No se dejen engañar. He visto bastante esta semana en Facebook, en Instagram, en TikTok, publicaciones de irresponsables, ignorantes, que dicen que la ley antiforestal está causando estos incendios. Amigos, es todo lo contrario. Solamente les recomiendo buscar el documento, leerlo y darse cuenta de para qué sirve esa ley forestal. Que el Congreso hace muchas cosas malas, pero acá les hemos hablado de que esa es una de las pocas cosas buenas que ha hecho este Congreso. Entonces, vayan a ver esa entrevista que les he recomendado y por favor no se dejen engañar, ¿ya? Lo que sale en Instagram, esos colectivos rojetes que nos buscan vender que el Congreso es el diablo, o lo que sale en TikTok es peor, o en Twitter o X, no es pues totalmente creíble. No se dejen engañar, por favor. Y vamos a dejar de hablar de los incendios, que es algo lamentable y esperamos que en los próximos días rápido pueda darse una solución a este fenómeno. Y tenemos que hablar de otro fenómeno que está haciendo que el gobierno reaccione mal y peor cada vez más. Es Petroperú. Vamos a seguir soltándole millones a Petroperú. El último domingo se supo que el gobierno le lanzará un nuevo salvavidas a la petrolera estatal, donde se le va a dar, primero, 750 millones de dólares para la capitalización de la deuda de la empresa. Ese fue el titular, ojo. Pero además, se le va a dar 800 millones para la asunción
de obligaciones con el Banco de la Nación, o sea, para pagar su deuda al Banco de la Nación, o sea, al Banco del Estado. Y además se le va a dar $1.000 millones para cubrir las garantías. Esto a través del decreto de urgencia 013-2024, que le da un plazo de ejecución para estos proyectos hasta el 25 de julio del próximo año. Y también se está hablando de un nuevo directorio. La semana pasada el directorio de Petroperú renunció, presentó su renuncia, y esta vez se está voceando nombrar a Alejandro Narváez como nuevo presidente del directorio. ¿Qué se sabe de Alejandro Narváez? Dos cosas, que es un personaje de ideas nacionalistas y estatistas, o sea, todo lo contrario de lo que estaba haciendo el directorio presidido por Oliver Stark, y que trabajó en el gobierno de Ollanta Humala y que fue parte, o ahora es parte, de Juntos por el Perú, el partido que llevó a Verónica Mendoza, esta genio de la política peruana, a la candidatura en las elecciones anteriores. El señor Narváez postuló al Congreso, no llegó a alcanzar su cometido, pero es parte de este partido lleno de resentidos y obtusos en cuanto a temas económicos y sociales, ¿no? Al parecer se trata de una reacción con la consigna de modificar la orientación de las políticas que estaba aplicando el directorio renunciante, a cuyos miembros Dina Boluarte calificó como ineptos y como personas que no aman al país. Recordemos que lo que dijo Dina en prensa fue: el directorio de Petroperú ha renunciado, correcto. Tendremos que poner a funcionarios que amen la patria. O sea, desprestigiando, tirándoles hate a los miembros del directorio de renunciantes, que lo único que hizo para amargar a Dina, que luego vamos a hablar de eso, es cantar de sus verdades a este gobierno inepto. Entonces, volviendo a Narváez, en diferentes ocasiones ha manifestado su oposición a la privatización o recapitalización de la empresa estatal Petroperú. Incluso ha rechazado la propuesta de implementar una gestión administrativa privada a través de una PMO. ¿Qué es una PMO? Project Management Office, o sea, una oficina de gestión privada para recapitalizar los activos de la empresa. O sea, básicamente era darle la administración de Petroperú a una empresa privada que normalmente está compuesta de grandes estrategas y conocedores del tema de los negocios a nivel internacional. ¿Qué fue lo que dijo Narváez? La reestructuración patrimonial y financiera de Petroperú es mi sueño. Mi sueño es reinventar a Petroperú. Vale aclarar que Narváez tiene cercanía y es la ficha ganadora de Oscar Vera, ex titular del Ministerio de Energía y Minas, que era parte del directorio de Petroperú, que le pedía y le pedía dinero, y a la vez parte del sindicato de Petroperú, o sea, de este organismo que se ha encargado de sangrar, de gangrenar a la empresa petrolera estatal. Dijo: apelar a consultores internacionales es ignorar la valía de profesionales de nuestro país. Hay personas capaces que conocen el negocio de hidrocarburos petrolero, por lo que pueden ser capaces de sacar adelante a la empresa. O sea, ideas estatistas que no van a llevar a ningún lado a Petroperú. Así las cosas, la decisión que se ha tomado es la peor de todos. ¿Recuerdan que yo les había hablado de las tres propuestas o de las tres salidas que había planteado el directorio anterior de Oliver Stark? La primera era dar más dinero para sostener a la empresa, la cual les dije y sigue siendo la peor de todas las decisiones. La segunda era declarar en quiebra a la empresa. Y la tercera era la reestructuración a través de una PMO, que era la mejor de las salidas. Pero el gobierno tomó la peor de las salidas y eligió la primera, que es seguir dándole dinero a Petroperú. Y sí, el gobierno de Dina, con la ayuda de José Arista, el ministro de Economía, y Rómulo Mucho, el ministro de Energía y Minas, que me ha decepcionado bastante, ha tomado la peor decisión con respecto a Petroperú, y apuesta en lo que sea, a que cumplido el plazo el próximo 25 de julio, no se va a lograr recuperar esta empresa. Al contrario, se va a pedir más dinero. Ahí se la dejo. Y bueno, para cerrar hablando de Dina en específico, pidió ayer viajar a Estados Unidos. ¿Para qué? Para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. El Congreso, por primera vez en la gestión de Boluarte, le prohíbe salir del país con los argumentos de que están los incendios forestales, está la inseguridad y hay asuntos que son más importantes que viajar a esta reunión. Recordemos que el Congreso ya había dejado que Dina viaje 6 veces antes con una ley bastante polémica. Había viajado a Estados Unidos 3 veces, a Alemania, a Brasil, a Vaticano, creo que a Italia también. Pero ahora le negaron la salida con estos argumentos. La reunión a la que tenía que asistir, ¿era importante? Sí. La Asamblea General de las Naciones Unidas, aunque digamos que las Naciones Unidas hacen poco o nada realmente por los países, pero es importante. Se ha presentado un documento de reconsideración para que hoy se vuelva a votar al respecto. Veremos qué es lo que le dice el Congreso. Al momento que grabo hoy, que es antes del mediodía del 18 de septiembre,
La decisión sigue estando en que no va a viajar, pero vamos a ver qué tal. Porque igual, si se queda, mucho no va a poder hacer por los incendios, ya les he dicho. Ahora, tenemos que cerrar hablando de las reacciones de Dina Boluarte. Y es algo realmente curioso, porque se está viendo en los últimos días o meses que además de ser inepta, además de ser incapaz, Dina Boluarte es toda una prepotente autoridad y quiero hacer una breve recapitulación. Se supo que el retiro del canciller Javier González Olaechea se dio por una especie de arrebato de celos que tuvo Dina Boluarte porque el canciller era más locuaz y más protagónico. Entonces, como esto no le gustaba, como no le gustaba que el canciller tenga más cámaras, más voz, Dina lo hizo a un costado. Y esto es lo que se ha sabido, esto es lo que se sabe por las fuentes del Ejecutivo. Otro caso, cuando el director de Petroperú renuncia, eso ya les he comentado en este video, ella salió a decir que no amaban al Perú. O sea, los voto, pero les sigo dando duro, les sigo dando con palo para desprestigiarlos. Ya. Ahora, en Fiestas Patrias, cuando un tipo le increpó y le decía corrupta, no tuvo mejor idea que mentarle la madre. Y ahora se ha hecho viral, y eso quiero analizar para poder cerrar este video, una reacción desafortunada de Dina Boluarte ante, no voy a decir una pregunta, porque no era una pregunta, ante una intercepción de un reportero en Amazonas. Días antes se había hecho viral ese reportero porque se quebró, porque se puso a llorar en plena declaración, cosa que es completamente comprensible, ¿no? El hombre parece que es de la zona de Amazonas y estaba viendo cómo su región se estaba ardiendo y pues se le vinieron las lágrimas y es comprensible y todos empatizamos con él. Sí, esto fue triste. Ante la situación grave y preocupante que está pasando, ya el tipo se quebró. Entonces tuvo la oportunidad de acercarse a Boluarte y haciendo algo que yo considero infantil y poco profesional, le dice: Presidenta, mis lágrimas han recorrido a nivel internacional para pedirle la presencia de usted, Presidenta. No, sí. Señora, acá estamos atendiendo. No necesita mis lágrimas, Presidenta. Es lo que indica la Presidenta, que no necesita mis lágrimas para que ella pueda venir a la región de Amazonas. Eso es la respuesta. Increpó haciendo referencia a sus lágrimas y Dina le respondió diciendo: no necesito tus lágrimas. A ver, primero, la intervención del reportero no fue la mejor. Esto no es una pregunta, es una intervención, un abordaje. No fue la mejor, fue puro impulso. Entonces, una intervención tan poco profesional, tan poco preparada, ante un político inexperto, bruto y sin entrenamiento, va a recibir eso, un escupitajo como respuesta. Entonces Dina Boluarte queda como una bravucona, malcriada y faltosa. Si bien es cierto la intervención del reportero no fue la mejor, esa referencia a las lágrimas hubiera sido bueno que la propia Dina la relacione con las lágrimas de todos los que están siendo afectados por estos incendios. Niños, niñas, adultos, personas mayores de edad, la naturaleza, los animales, pero no le importó, mostró estar desconectada con la realidad y bueno, rechazó de una manera, vamos a decir, de una manera inapropiada la intervención de este reportero. Hace tiempo se autoproclamó la mamá de todos los peruanos. Pero no parece, pues. Yo me rehúso a pensar que esta señora puede considerarse algo así. Creo que una madrastra tendría mayor consideración por sus entrenados. Entonces, a fin de cuentas, un gobierno desconectado con la realidad, desalmado, desubicado, prepotente, además de inepto, es el resultado de haber votado tan mal en el 2021. Hemos pasado de tener a un burro con sombrero a tener una bravucona, inepta e insolente en Palacio. En fin, esa es la elección que se tomó en el 2021 y tenemos que asumir lo que está tocando con el gobierno del pueblo. Esperemos que los incendios que están dándose en el Perú, y no solamente en el Perú, sino a nivel de toda Sudamérica, puedan pasar pronto y que la naturaleza deje de verse afectada y que por fin algo se pueda hacer en los gobiernos regionales y en las prácticas culturales para evitar este tipo de situaciones que con el pasar de los años van a ser más comunes.